¿Viste qué trío? ¿Viste, no? ¿Viste esto? El cuadernillo. El cuadernillo, está ahí, hay un puesto. Sí. Ahora lo voy a promocionar. Está acá el puesto. Sí, lo venden acá. Che, no hay nada. Qué desastre. Siempre re poquito. Siempre re poquito. Espérate un poco que saco. $68 estaba el inscripto. 68. Bueno. 16. La mitad. Bueno, buenas tardes a todos. Es una pena. No, espera que me voy a sacar los anteojos. Claro. Y el de Photoshop, por favor. No, gracias a vos. Bueno, como siempre acá es el problema que subsiste por años y años, en el que se hacen talleres, cuatro a la vez. Entonces el matriculado no sabe a cuál ir. Entonces acá estaban inscriptos 68 personas y hoy creo que no llegan ni a 20. Es una desprolijidad que, no sé, continúa y no hay solución. Pero bueno, no importa. Para nosotros es un placer trabajar para uno, para 100 o para los que vengan. Voy a presentarme. Soy la contadora Noemí Abdil. A mi derecha está Verónica, la contadora, perdón, vamos a ser burocráticos. La contadora Verónica García y a la izquierda mía Alicia Estrático. Estrático, con acento en la A. Bien, somos integrantes de la Comisión de Estudios Societarios que funcionan los segundo y cuarto lunes de cada mes y están todos invitados, convocados, se trabaja con onda, desestructurado y lindo y se aprende mucho y bueno, siempre hay alguna perlita que uno obtiene en esas reuniones. Y entre todas las labores que hemos hecho un montón de talleres, participado en congresos, jornadas, hemos elaborado un segundo cuaderno. Por lo menos en estos últimos años, el primero sobre el nuevo código, que está a la venta, y hoy hacemos la presentación de un segundo cuaderno que justamente coincidió con el tema del día de hoy, que es aumento y reducción de capital. Está a disposición, hay un stand acá. Este es el cuaderno con gran esfuerzo, es muy práctico, es para los contadores, realmente es práctico. Bueno, sí. ¿El número? 96. Creo que el anterior era 83, el nuestro, de nuestra comisión. ¿Sí? Bueno, como en toda la presentación, no hay un vino de presentación de nada, ni nada de nada. Si quieren nuestra firma en cada ejemplar que ustedes puedan comprar o adquirir, ningún problema. Acá están las suscriptas que han hecho un gran trabajo, más el resto de la comisión, ¿no es cierto? Bueno,
el tema de hoy, no me olvidé de nada más. Tengo que presentarlas, no me pasaron ningún machete, ninguna de mis dos amigas compañeras de la comisión. Ambas son contadoras, tienen su estudio, su especialidad es el societario, ¡uy, qué casualidad! Es el societario, y Vero es asesora, nombrada recientemente, un orgullo para la comisión. Y Alicia tiene su propio estudio, yo el mío, y bueno, nada, estamos acá como para... esto es coloquial. Al final agradeceré, anoten por escrito las preguntas. ¿Está bien, no? ¿Por escrito? Perfecto. ¿Están Sí, de sí, acuerdo, sí, no? sí. El stand va a estar. ¿Cómo? Sí, claro. Es lo que se pretende, que los 18 que están compren, creo que está a un precio de 145 pesos, ¿no? Sí, 145 pesos. Me pregunto cuánto está la revista Caras, por ejemplo. Noticias. Este es un producto, comparen. No estará La Torre con la Yanina, pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿sí? Bueno. Es muy práctico, ameno. Va a venir muchos modelos, ejemplos, ¿sí? Bien, el tema de hoy. Variaciones del capital. Ante todo algo. Yo armé un cuadrito que se entregó con la entrada acá. Son dos hojitas. Una es aumento de las formas de integración y el otro es reducción. Bueno, aquí, que en reducción me he comido algunas, fue un gas mío, no sé qué me pasó cuando lo tipié, pero en la parte, en reducción, en la hojita, hay que completarlo. No sé qué me pasó, no sé, habré recibido algún llamado de alguien, no sé, importante, qué sé yo. En el punto 1 dice legal artículos 203, 204, 205, hay que completar, 206, 94, inciso quinto, y 96. Sí, se completa abajo igual, pero no importa. Los artículos de la Ley General de Sociedades. No, normativa vigente. Punto 1, legal, que es la Ley General de Sociedades. ¿Ubicó, contador? Artículo 203, 204, 205, 206, 94, inciso quinto, y 96. Esa me la comí, yo no sé qué está. Perdón, Nada más. Eso es lo único que me había comido, se ve en el tipeo, no sé, puse unos puntitos como que ya, no sé. Bueno, yo voy a hacer un paneo sobre lo que se repartió, lo que se entregó, para después darle pie a mis dos compañeras de este gran bloque que tenemos. Bueno, el capital. El capital es un concepto abstracto, inamovible, legal, societario, únicamente con el devenir de la sociedad. Puede aprobarse un aumento y en ciertas circunstancias una reducción del mismo. Distinto al patrimonio neto, que es un concepto contable, dinámico, y en el único instante que ambos coincide es en el acto constitutivo. Ahora, en cuanto al aumento de capital, en estos actos que se inscriben de aumento y de reducción, es importante el papel que cumple el contador, principalmente en su dictamen de precalificación ante el organismo de control. Ahí, para dictaminar, va a tener que tomar en cuenta en términos generales
la titularidad de los bienes que se aportan, la existencia de esos bienes y, por supuesto, la evaluación. 3 conceptos básicos a tomar en cuenta en el dictamen. La integración del capital pueden ser en bienes dinerarios o en bienes no dinerarios. Siguiendo la línea del cuadro que se les entregó, voy a hacer un pantallazo. En bienes dinerarios se entiende por el efectivo, un mínimo del 25% para todos los tipos societarios, excepto la SAU, que siempre hay que integrar el 100%. En cuanto a los aportes irrevocables, siempre tiene que ser aporte en efectivo. Vero después va a ahondar en este tema. Estoy dando conceptos generales, nada más. En cuanto a... ven acá en el cuadro que hay una relación entre la ley de sociedades y la norma de la IGJ. Están en relación todos los artículos de ambas fuentes. En cuanto a bienes no dinerarios, están los bienes registrables y los no registrables. Los registrables, en cuanto a su existencia y titularidad, cuando hablamos de inmuebles, de rodados, se solicita un estado ante los respectivos registros de la propiedad inmueble o de automotor. En cuanto a la evaluación, siempre hay un mínimo y un máximo, es decir, hasta un mínimo y hasta un máximo. No hay que exceder nunca de mercado, por supuesto, conforme la propia ley, conforme las normas contables. Por ejemplo, en los inmuebles, el mínimo a evaluar o a capitalizar o a integrar va a ser hasta su evaluación fiscal. ¿Conforme a qué? A, por ejemplo, la boleta del ABL, por ejemplo. Y hasta un máximo. ¿Cuál es el máximo? Muchos dicen, bueno, no aporto por su evaluación porque me quedo corto, es poca, vale más en el mercado. Y es mercado. Pero las normas de la inspección solicitan que se evalúe y se fundamente cuál es el valor de mercado con un informe pericial. Suscripto por el de la incumbencia respectiva, por ejemplo, un ingeniero, arquitecto, si es un inmueble común, ¿no? Si es un inmueble industrial, ya ahí estaría también el ingeniero industrial. Siempre que la incumbencia es la que le corresponda en la fase universitaria. En cuanto a los rodados, la evaluación es más simple aún, porque es un mercado transparente, se puede obtener de los diarios o de las concesionarias. Entonces, esto en cuanto a los registrables. Después puede ser integrado por bienes no registrables, por ejemplo, bienes de uso, bienes de cambio. Esto con un simple inventario firmado por el aportante y por el contador, que va a tener que justificar su evaluación. Pueden ser también aportes de títulos, acciones, que si es a su valor nominal, es simple, se fija en el libro de registro de acciones, el estatuto, cuánto es su valor nominal, 1 peso, 10 pesos. El tema es cuando cotiza en bolsa. Si son títulos que cotizan, va a tener que ser el valor bursátil del día anterior al del aporte. Eso en cuanto a títulos.
También puede ser que vengan un aporte de un fondo de comercio. Previamente deben inscribir el fondo en su respectiva jurisdicción, conforme a la ley, y después aportarlo. ¿Qué otras cosas? Participaciones sociales. Bueno, ahí van a tener que siempre acompañar el cálculo del artículo 31 con su limitación. No sé si vos vas a dar algo del 31. Bueno, con el aporte está limitado, tienen que presentar el cálculo con el dictamen. Saben que no tienen que superar el límite, las reservas y la mitad del capital. ¿Por qué? Porque usted estaría desvirtuando su objeto por el que se constituyó, salvo que sea exclusivamente inversora. En cuanto al aporte de deudas, préstamos, va a tener que informarse los movimientos contables de débitos y créditos. Y por último, puede capitalizarse los rubros del patrimonio neto. Ajuste, prima, reservas. Siempre hay que tomar en cuenta que previo a cualquier aumento o reducción de capital, si se expone ajuste de capital en el balance, tiene que ser capitalizado sí o sí, y lo mismo que la prima de emisión. Previamente al aumento efectivo o a la reducción, tiene que preverse si del balance surge ajuste o prima de emisión. Tiene que ser capitalizado previamente. Y acá voy a dar pie, antes de dar el paneo de reducción. Hay un artículo en las normas, el 316, 1 y 2 romano, me gustaría que lo lean, en el cual, en el momento en que se aprueba el balance, el directorio va a tener que ver la situación en el estado del patrimonio neto, conforme los resultados. Es decir, si hay resultados positivos, pueden tener tres destinos: distribuirse, reservarse o capitalizarse. Es decir, que estamos hablando también de un aumento de capital. Pero si el directorio observa pérdidas del ejercicio o acumuladas de otros ejercicios, va a tener que evaluar la situación. Y acá doy pie a la parte de reducción de capital. ¿Por qué digo esto? Tenemos dos tipos de reducciones. Una es la voluntaria, por el cual se devuelven las aportaciones al socio que se retira. Es la reducción voluntaria del 203 de la ley. En este caso, se basa en un balance especial y con la publicación de oposición de acreedores. En cambio, y ahí está en relación al balance de ejercicio, el resto de las reducciones está relacionada con el balance, en donde se necesita ver el balance de ejercicio, no hay publicación de oposiciones y pueden darse tres casos. El primer caso, donde hay pérdidas no significativa, en el cual es una elección en cuanto a la exposición. Y para restablecer el equilibrio, conforme lo que establece la ley en el artículo 205. Si se absorbe las pérdidas no significativas con reserva, está todo bien, se aprueba. Pero si se absorbe parte del capital, implica la reforma, a pesar de que estemos en el
205. En peor situación es cuando las pérdidas son más significativas y ya estaríamos en reducción obligatoria cuando insumen todas las reservas y más de la mitad del capital, 206. Ahí es obligatoria y hay que convocar a extraordinaria para inscribir el trámite con todas las pautas establecidas, convocar asamblea, publicar el edicto de reforma, etcétera, etcétera. Increscenso voy. Peor es la situación cuando las pérdidas realmente son exuberantes hasta tal punto que implicaría estar en un estado de disolución del 94, inciso quinto, donde se expondría un patrimonio neto negativo. Es decir, que en este caso dejó de ser una empresa en marcha para ser una sociedad en estado de disolución. ¿Sí? Pero la ley, como siempre apuesta a la empresa en marcha, le da una solución en el 101 como empresa en marcha. Y la solución está en el 96 de la ley, que es el reintegro del capital. En este caso, ¿qué solución hay? Es la económica, es decir, poner plata. Se soluciona todo poniendo plata, ¿no? En todo sentido. Bueno, este es el caso. Poniendo plata. ¿Para qué? El reintegro dice poner plata para enfrentar las pérdidas, quedarme en cero con las pérdidas y aparte reintegrar el capital, porque en el momento que el capital, el contenido de las acciones suscriptas fueron absorbidas por esas pérdidas. Entonces, el socio tiene que volver a llenarlo. No implica reforma, porque estamos hablando del mismo capital suscripto. Lo único que hace es poner la plata de nuevo, sí, reintegrarlo. Enfrenta las pérdidas y pone plata para llenar esas acciones. El otro caso es cuando no le alcanza a los socios y pone la plata para enfrentar las pérdidas y no llega a aportar o reintegrar todo el capital. En este caso estamos hablando de reducción de capital e implica la inscripción. Es una reforma y hay que inscribirla. Otro caso es cuando los socios dicen, bueno, tenemos plata, enfrentamos las pérdidas, reintegramos todo y ponemos un poco más. Esto implica aumento de capital, implica reforma e inscripción. Bueno, he dado todo un paneo, creo que me excedí en el tiempo. No. ¿No? No. Bueno, ¿quién primero? Gracias, Gracias, Noemí. ¿Verónica? Sí. Verónica, entonces. Bueno, lo que les voy a dar es ciertas cuestiones que puede pasar al momento de realizar el aumento de capital. Y para eso es importante saber primero cuál es la función que tiene el capital social. En principio, la función que tiene el capital es la de garantizar a los acreedores, ¿sí?, de que en caso de algún crédito, ¿sí?, se va a cumplir con el mismo. Y por eso es que uno de los casos que voy a mencionar es el tema de la infracapitalización. Cuando se constituye una sociedad o estando en marcha, lo que nos dice la Ley General de Sociedades es que el capital tiene que tener cierta relación con el objeto. Por ahí tal vez al momento que se constituyó ese capital tenía relación con el objeto, pero la empresa fue creciendo y hoy terminó siendo un capital muy bajo, o tal vez es de esas sociedades donde se constituyó en las épocas de australes y hoy nos encontramos con sociedades con capital social de 1 centavo. Entonces, en esos casos estamos hablando de empresas que están siendo infracapitalizadas, donde justamente su capital no tiene relación con el objeto. Entonces, en este caso, tenemos que tener
conciencia de que los administradores tienen la obligación de informar a los socios esta situación, ¿sí? Y en caso que los socios no actúen para revertir esta situación, tanto sea capitalizando, ¿sí?, inyectando más capital o decidiendo la realidad misma de disolver por no tener un capital acorde a la actividad, ¿sí?, si no actúan de una u otra manera, hay que tener en cuenta que los administradores pueden quedar involucrados y responsabilizados por este acto, por estar operando con sociedades infracapitalizadas, porque esto es un fraude, un perjuicio a los acreedores. Entonces, más que nada, que me pareció prudente empezar a hablar de esta importancia del capital, ¿sí?, y que tomemos un poco conciencia del mismo. Otra función que tiene la del capital justamente es el de determinar los derechos que tiene cada uno de los socios, ya sea tanto en el votar, en la acción de votar en las asambleas o en las reuniones de socios, como también en el momento de ser distribuidos los dividendos, ¿sí? Entonces, lo que nos va a determinar quién tiene más poder o no en el voto o en el cobro de los dividendos va a ser justamente cuánto capital aportó cada uno. Y en cuanto a eso, tenemos una situación en el capital que nos puede suceder y que nos trae bastantes perjuicios a futuro, que es la integración morosa. Cuando se constituye una sociedad, el accionista se compromete a integrar ese capital. Si aporta un bien no dinerario, estaría comprometiéndose a aportarlo el 100% al momento de suscripción. O si fuera una sociedad, una anónima unipersonal, también lo estaría integrando el 100% al momento de suscripción. Pero hay casos donde se aporta dinero, ¿sí?, donde se suele integrar el 25% al momento de firmar el estatuto y el resto, el 75% restante, se integra en plazo de 2 años. ¿Sí? O sea, el accionista se está comprometiendo a integrarlo en plazo de 2 años. Y sucede muchas veces que pasan los 2 años, los 3 años, los 4 años, nunca se integró ese 75% restante. Entonces, en esos casos tenemos que tener en cuenta que al cumplir los 2 años, ¿sí?, desde la fecha del contrato, ese socio pasa a ser un socio moroso. ¿Y qué quiere decir que es un socio moroso? Que pierde todos los derechos como socio. Pierde el derecho a cobrar dividendos, ¿sí?, y pierde el derecho a votar. Muchas veces vemos asambleas que decimos, inclusive que decimos que son unánimes porque el 100% asistió a la asamblea y el 100% aprueba la moción, y tal vez uno de esos socios, ¿sí?, sea un socio moroso y no tenía no tenía derecho a votar, ¿sí? Entonces tuvimos que haber empezado a cumplir con la convocatoria a través de la publicación de dictos, y tal vez no lo hicimos porque decíamos, bueno, ¿para qué vamos a hacer una publicación de dictos si hay asamblea unánime? Pero ojo que si hay socios morosos, ¿sí?, no podemos hablar de una asamblea unánime, ¿sí? Y ese socio moroso hay que tener en cuenta que va a responder por todos los daños y perjuicios que le ocasione a la sociedad. La sociedad contaba con esos fondos en el plazo de 2 años, tal vez a los 2 años no lo tiene en su poder esos fondos la sociedad, y tal vez se tuvo que ver obligada a sacar préstamos, perdió una licitación que no pudo comprar la mercadería o algo por no tener esos fondos. Entonces todo lo que pueda llegar a acreditar la sociedad que perdió por falta de cumplimiento de esa integración, el socio moroso va a responder en forma solidaria y limitada con todos sus bienes personales por la morosidad en la integración de los aportes. Además, la sociedad tiene derecho a pedir su exclusión como socio, ¿sí? Entonces, la sociedad puede intimar al socio moroso para que en el plazo de 90 días integre el saldo pendiente de integración. Y en caso de no hacerlo en esos 90 días,
puede pedirle su exclusión como socio y no podrá reclamar nada ese socio moroso a la sociedad. Así que tengan en cuenta este tipo de situaciones de controlar si los aportes han sido integrados el 100% de su totalidad y especialmente al momento de emitir el voto. Un tema en cuanto al aumento de capital que nos surge es el tema de la suscripción insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Los accionistas se reúnen en una asamblea y deciden realizar un aumento de capital y en esa asamblea donde determinan el aumento, ¿sí? Hay socios que estuvieron a favor, socios que estuvieron en contra, socios que ni siquiera asistieron a la asamblea. Por mayoría de votos emitidos se decide, ¿sí?, aumentar el capital. Frente a esta situación lo que nos genera es la duda de ¿están obligados todos a aportar más capital en la sociedad habiendo estado en contra o ni siquiera habiendo asistido a la asamblea? Bueno, lo que nos dice la Ley General de Sociedades es que aquella persona que no asistió a la asamblea y aquella persona que votó en contra, ¿sí?, no está obligado a aportar más capital. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando cada accionista forma parte de una sociedad, está celebrando un contrato en el cual se compromete a inyectar cierto capital. Si el día de mañana los socios deciden aumentar el capital, nadie va a estar obligado a inyectar más capital, ¿sí?, de lo que se comprometió inicialmente. ¿Sí? Los que sí van a estar obligados a inyectar ese capital son los socios que aprobaron la moción del aumento de capital. ¿Sí? En principio, ahora vamos a ver una salvedad más. Entonces, si deciden aumentar el capital y hay socios que estuvieron disconformes y socios que estuvieron ausentes, que después de decidir ese aumento deciden no aportar más capital, deciden no aportar su parte en el aumento, ¿sí?, en ese caso los socios disconformes y ausentes tienen derecho de receso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tienen derecho a pedir su exclusión como socio, ¿sí?, a cambio que se los indemnice valor de BPP. Este derecho lo puede ser ejercido en el plazo de 5 días si el accionista estuvo presente, ¿sí?, y rechazó la moción, 5 días corridos, o tiene un plazo para ejercerlo de 15 días corridos si es el accionista que se ausentó en la reunión y no está conforme con el aumento de capital. ¿Sí? Entonces, una de las opciones que tiene el socio que estuvo ausente o el que estuvo disconforme es pedir su derecho de receso, pero eso implicaría su exclusión como socio. ¿Sí? Otra alternativa que tiene es continuar en la sociedad pero sin realizar ese aumento de capital. Y lo que va a pasar en ese caso es que todos los demás socios que aprobaron el aumento van a aportar más capital y ese socio se queda con el mismo capital inicial, por lo cual su participación se va a ver reducida. O sea, puede continuar siendo socio en la sociedad sin realizar ese aumento de capital, pero a conciencia de que su participación se va a ver reducida. ¿Sí? Esto muchas veces es un mecanismo que utilizan cuando hay algún socio que es bastante molesto, ¿sí? Entonces los demás socios empiezan a aumentar capital hasta que ese socio molesto pierde interés en la sociedad y le compran la parte por nada, una partecita nomás. Bueno, lo que vamos a ver ahora son 2 derechos que tiene el accionista en caso de que quisiera que se lleve a cabo el aumento de capital. Lo que vamos a ver qué pasa si quiere entrar un tercero, ¿sí? Qué derechos le queda al resto del paquete accionario. Yo hablaba y el material me había olvidado de pasarlo. El primer caso que les planteo acá sí, lo van a estar mandando, después lo van a estar publicando tal cual aparece ahí, les va a llegar a ustedes. En este caso, lo que estoy planteando justamente es un aumento de capital, ¿sí?, donde el capital inicial es de 100.000 pesos y deciden aumentarlo en 400.000 pesos más.
llegando a un capital final de 500.000 pesos. Este es el aumento clásico, donde justamente cada uno de los 4 accionistas, la accionista Alicia, Fernando, Sebastián y Leticia, ¿sí?, deciden realizar el aumento en base a la porcentaje original que aportaron capital, ¿sí? Que es decir, que la socia Alicia, con su 60% en el capital original de 100.000 pesos, va a aportar el 60%, va a aportar un 60% del aumento de 400.000, o sea, va a aportar 240.000 pesos, ¿sí? Y de esa manera cada uno de los socios aporta su porcentaje del aumento, ¿sí?, y se mantiene la misma participación en la sociedad, ¿sí? De esta manera, todos los socios aportan la misma participación, ¿sí?, que tenían originalmente en el aumento, y lo único que cambia es la cantidad de capital, el monto del capital, ¿sí? Lo que no cambia es las participaciones de los accionistas. Ahora se los compliqué un poquito más, ¿no? Bueno, en este otro caso lo que vamos a ver es el derecho de preferencia. En este caso lo que hice fue el mismo ejemplo anterior, ¿sí?, donde el capital original era 100.000 y se incrementaba 400.000 pesos más, quedando conformado un capital final de 500.000, ¿sí? La diferencia es que de los 4 socios originales se incorpora un 5.º socio, el socio Luis, ¿sí?, donde justamente lo que deciden es que dentro de los 500.000 pesos dentro de los 400.000 pesos del aumento original, el socio Luis aporta otros 100.000 pesos más, ¿sí? En este ejemplo, de los 100.000 del capital inicial se van a incrementar 500.000 pesos, quedando conformado un capital social total de 600.000 pesos. En este caso, si vemos que se incorpora un tercero, ¿sí?, aportando más capital, lo que vemos es que la participación de los 4 socios originales se ve reducida, ¿sí? La socia Alicia, con su 60% de capital, original, ¿sí?, va a aportar de los 500.000 pesos total, ¿sí?, de los 400.000 pesos originales que había, aporta el 60%, pero que en el total de 500.000, incorporando al tercero, es el 48% de ese aumento de 500.000. Y entonces así sucesivamente aportan el socio Fernando, Sebastián y Leticia, Luis aporta unos 100.000 adicionales, y entonces de esa manera vemos reducida... Ay, acá tengo otro material. Ah, sí, acá se ve reducida su participación, ¿sí? En este caso teníamos el aumento original, el capital original, ¿sí?, el aumento y el capital que queda después del aumento, ya incluido el aporte del tercero Luis. De esta manera, Luis, de los 600.000 total, tiene el 16% que se los va comiendo, ¿sí?, se los va sacando a los socios originales, ¿sí? Entonces, Alicia, que tenía el 60%, pasó a obtener el 50%. Lo que hace el derecho de preferencia justamente es evitar estas reducciones en las participaciones cuando hay aumento de capital, ¿sí? Y lo que se le da es que a los accionistas es la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia. Para eso justamente, ¿sí?, tiene que estar publicada, ¿sí?, el ofrecimiento de estas nuevas acciones que entran del tercero socio, del socio Luis, y en este caso será los socios originales podrán ejercer el derecho de preferencia, es decir, en vez de que entre un tercero, que no lo conozco, quiero, ¿sí?, sobre lo que aporta ese tercero, quiero aportar un adicional más para que mi participación se mantenga en la participación originaria. De esta manera, en el primer caso, Alicia, que tenía el 60% y se vio reducida su participación al 50%, ¿sí?, lo que hace es aportar, además de los 240.000 pesos,
aporta 60.000 pesos más. Estos 60.000 pesos son el 60%, ¿sí?, de su participación original sobre el aumento que aporta el tercero, Luis, ¿sí? Es el 60% de los 100.000. Eso es lo que aporta adicionalmente Alicia, y entonces en ese caso se benefician que mantiene su participación, ¿sí?, y no se achica la participación, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿O los veo medio perdidos? ¿Bien? De la otra manera, los socios Fernando, Sebastián y Leticia, que no ejercieron el derecho de preferencia, ¿sí?, estos 3 socios sí vieron reducida la participación, ¿sí? Bueno, después cualquier cosa. Renunciaron a ejercer el derecho ese. Renunciaron, exactamente. Renunciaron a ejercer el derecho de preferencia los otros 3 socios, y Alicia se quedó con el 60% original, ¿sí? O sea, tuvo la posibilidad de mantener su misma participación, ¿sí? Ahora hay otro caso, hay otro derecho, que es el derecho de acrecer. Alicia no se quedó conforme, dijo: yo tengo un 60%, pero voy a ir por más. Yo voy a ir a buscar, ¿sí?, además del 60% de lo que aporta ese tercero y entra, yo no quiero que entre el tercero. Entonces, ¿qué hago? Sobre el derecho de preferencia que no ejercen el resto de los socios, voy a ir a adquirir esas acciones. Si es como que las acciones de los 100.000 pesos que aportó Luis, ¿sí?, se pusieron en una bolsa. Sobre eso dijeron, de los 4 socios, Alicia dijo: ejerzo el derecho de preferencia. Los otros 3 no, ¿sí? Entonces, con los otros 40.000 restantes, una vez que ejerce el derecho de preferencia, vuelve a otra bolsa y dicen: bueno, de lo que no ejercieron los otros, el resto de los socios, quien ejerció el derecho de preferencia quiere captar esas otras acciones, ese otro aporte, ¿sí?, y eso lo hace en carácter de derecho de acrecer, ¿sí?, que es lo que pasa en esta filmina. En este caso, ¿sí?, tenemos que cada uno de los accionistas, ¿sí?, aporta su participación, que habíamos visto antes, no sé por qué dice el 20, pero bueno, después lo voy a corregir para la materia que se imprima. Alicia había aportado 60.000 de derecho de preferencia, ¿sí?, y como ningún otro ejerció el derecho de preferencia, los otros 40.000 pesos del socio Luis los aporta Alicia, ¿sí?, y de esa manera su participación supera el inicial, que era de 60%, y pasa a ser el 66,67%. Y de esa manera evita la incorporación del tercero, ¿sí? Bueno, en esta filmina lo que tengo un poco ya lo que comentó Noemí, en cuanto a las distintas formas de realizar un aumento de capital, ¿sí?, que tenemos dinero en efectivo, bienes no dinerarios, ¿sí?, capitalización de créditos, le dicen, pero que en realidad para la sociedad son pasivos, la capitalización de los rubros del patrimonio neto, y por último los aportes irrevocables, ¿sí?, que eso les voy a mencionar un poquito de qué se trata. Los aportes irrevocables es una cuenta que lo que hacen es un socio o un tercero no socio realiza un aporte de dinero en efectivo, como bien dijo Noemí, solo dinero en efectivo, ¿sí? No puede realizarse un aporte en bienes, ¿sí? Entonces, el tercero o socio realiza un aporte a la sociedad en carácter de aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que aporta ese dinero y ese dinero lo recibe la administración de la sociedad y queda supeditado a lo que los socios decidan en su momento, ¿sí? Los socios van a decidir con esos aportes qué hacer. Si lo van a devolver cuando ya no lo necesiten a quien lo aportó, o si lo van a capitalizar en nuevas acciones, ¿sí? Entonces, lo que
en este caso lo que se tiene que tener en cuenta es que el artículo 103 de la Resolución 7 del 2015 es el que determina el plazo en que tienen los accionistas para decidir sobre ese aporte, ¿sí? Para decidir capitalizarlo o devolverlo. Lo que antes decía la Resolución 7 del 2015 de IGJ, que era un plazo de 180 días, ¿sí? Que el aportante aportaba ese dinero y tenían 6 meses para decidir si lo devolvían o lo devolvían o lo capitalizaban, ¿sí? Hoy el artículo 103 de la Resolución 7 del 2015 modificó el plazo. Y lo que dice es que hay plazo para decidir su capitalización o devolución hasta la fecha de cierre de ejercicio. ¿Sí? Nos achicó los plazos en algunos casos y en otros nos incrementó. Y esto es importante, saber cuál es el plazo que yo puedo mantener un aporte irrevocable, ¿sí? Porque justamente lo que dicen las normas de IGJ es que cuando un tercero o un accionista realiza un aporte irrevocable, ese aporte irrevocable se registra contablemente en el patrimonio neto, hasta tanto expire ese plazo para tratar su devolución o capitalización. Cuando expira ese plazo, ese aporte irrevocable debe ser reincorporado a un pasivo. No puede seguir estando reexpresado en el patrimonio neto. Entonces, si al cierre de estados contables no tenemos ninguna decisión sobre ese aporte, tenemos que revertir el asiento, ¿sí? Si entró caja entró caja a aporte irrevocable, cuenta de patrimonio neto, tenemos que revertir el asiento aporte irrevocable, patrimonio neto, a una cuenta de pasivo. ¿Sí? Esto es lo que dicen las normas de IGJ. Las RT dicen otra cosa. La RT 17, segunda parte, punto 5, 19, 1.3. Repito porque algunos estarán notando. ¿Sí? El RT 17, segunda parte, el punto 5, punto 19.1.3. Perdón, sí, 1.3. Punto 5, punto 19.1.3. Que no sé por qué la complican tanto las RT completas, ¿no? Somos contadores. Pero bueno. Lo que nos dice es que si se realiza un aporte irrevocable que acepta el acta, acepta el órgano de administración o la asamblea a través de un acta y el aporte irrevocable es integrado, se registra en el patrimonio neto. Pero no dice que vencido el plazo deberá ser retornado a lo que es el pasivo, ¿sí? Entonces, si fuera por las RT contables, perpetúa en el patrimonio neto hasta que los socios quieran tomar la decisión de devolver o capitalizar, ¿sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque justamente pueden tener el caso de un aumento de capital por aportes irrevocables que tal vez expiró ese plazo y ustedes lo tienen capitalizado en patrimonio neto, según las RT contables. Entonces pueden tener una vista por parte de IGJ, ¿sí? Porque ese aporte irrevocable, ¿sí? Ya no es un rubro de patrimonio neto, sino que es deuda. Además de que siendo deuda genera intereses presuntos. Claro. Bueno, listo. Un pantallazo pequeño de cada cosa. Quiero Sí. agregar algo antes que Alicia siga. Aclarar algo sobre los aportes irrevocables. Realmente cuando entra el trámite de capitalización por el aumento de esos aportes, realmente no el inspector que los
analiza, no pregunta desde qué año están. Es decir, Sí, pasa. el trámite se inscribe, es decir, que la fiscalización sobre este tipo de trámite es amplia, no digamos, no procede la inscripción sin poner cotos, ¿sí? Aunque esté fuera de los términos que dijo Verónica. Y tampoco piden ningún contrato extra, solamente el acta. ¿Vos vas a hablar de aportes irrevocables en la parte práctica, la capitalización? No, yo tengo todo lo que es reducción. Ah, bueno. Para el trámite de capitalización va el acta y desde la parte contable, libro y folio del ingreso y folio del asiento de capitalización en el diario. Es así de simple. Lo que explicó Vero es lo que debería ser, ¿no? Pero a los efectos del trámite no hay ningún problema, se inscribe. Sí, del origen del aporte. El origen siempre tiene que ser en efectivo, pero no miden los términos en el que está expuesto en el patrimonio neto. Bueno, no, nada, eso quería agregarlo. Quería avisarles también que, bueno, los casos que vimos explicados bien están en el cuadernillo que estamos en el cuadernillo está más completo que esto. Tienen modelos de actas de aceptación de la integración de los aportes irrevocables, de la aceptación de devolución o capitalización de los mismos, todo lo que sea modelos de actas de aumento de capital, todo eso tienen en el material, así que bueno, inclusive creo que hay de dictamen también, sí, me parece que hay algún dictamen. Sí, edictos de publicación de boletín oficial. De dictamen de precalificación. Que les puede, dictamen los anexos. Que les puede ayudar al momento que realicen el trámite, sí, que ojalá a mí la primera vez que tuve que hacer un aumento de capital, ojalá hubiera tenido acceso a esto. Pero bueno, listo. Alicia. Bueno, yo les voy a hablar específicamente del tema de la reducción de capital. En este caso, la reducción afecta a dos puntos de vista. La reducción por retiro del socio, es decir, retira sus aportes, y en este caso se restablece luego la equidad patrimonial si esto no afectara a una reducción de pérdida o pérdida del capital. Ese sería un caso de reducción voluntaria, si por retiro de algunos socios que le devuelven el capital aportado, que está contemplado en el artículo 203 y 204 de la ley. Bueno, y después otro caso es la reducción voluntaria porque se produce, de acuerdo a lo establece el 203 y el 204, para equilibrar el patrimonio como consecuencia de pérdidas sufridas en el ejercicio económico. Y en estos casos la reducción puede ser obligatoria, de acuerdo al artículo 206, y le voy a explicar cuáles serían las condiciones, o voluntaria, de acuerdo al artículo 205 de la ley. Bueno, ahora vamos a hablar de la reducción voluntaria del capital social, de acuerdo al 203 y 204 de la ley. Esta reducción del capital significa la restitución del aporte del socio, como les dije, quien así se desvincula de la sociedad o al menos pierde su carácter de socio. Se trata de dos tipos de procedimientos a realizar, uno interno y uno externo. El interno sería la realización de la asamblea, de acuerdo a lo establecido, la asamblea extraordinaria establecido en el artículo 235 de la ley, y el derecho de oposición de los acreedores, de acuerdo al artículo 83, inciso 2 de la Ley General de Sociedades, y a las constataciones contables en base a un balance especial a sus efectos. Y después el procedimiento externo sería la publicación de esta decisión, de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la ley, la conformidad administrativa, de acuerdo al artículo 300, y la inscripción registral, de acuerdo al artículo 5. Y todo este procedimiento para realizar esta reducción está contemplado en la resolución 7, en los artículos 110, 111 y 112. Bueno, esto todo sería en cuanto
dijimos a la reducción voluntaria del capital del 203 y 204. Después viene la reducción voluntaria del capital por pérdidas, que es de acuerdo al 205. Acá también, de acuerdo a este artículo, la Asamblea Extraordinaria puede resolver la reducción del capital en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social. En este caso, no se trata de una restitución del aporte, sino que la reducción es absorbida parcialmente por las pérdidas acumuladas y la decisión asamblearia no resulta impuesta por la ley, sino que solo la admite. Ahora, se trata de pérdidas que no alcanzan a afectar la base económica, porque si no, no estaríamos en una reducción, no estaríamos en el caso de una reducción voluntaria, sino pasaría a ser una reducción obligatoria. Entonces, solo tiende a restablecer el equilibrio y no resulta necesario dar el derecho de oposición de los acreedores, de acuerdo a lo que está regulado en el artículo 83 de la ley. En este caso está el ejemplo en donde estamos visualizando el desarrollo de la composición del patrimonio neto, y en este caso la Asamblea Extraordinaria aprueba la absorción de las pérdidas de 30.000 pesos de acuerdo al siguiente orden del artículo 316. Primero la reserva legal, después la reserva estatutaria, después la reserva voluntaria, la prima de emisión, el ajuste de capital, los aportes irrevocables y el capital social, que este último entonces quedaría reducido, como se ve ahí, a los 18.000 pesos. Es esa la filmina, ¿no? Sí, la de 205. Ah, bueno. No. Este es un caso puntual de ahora, es decir, con estos resultados dimos el orden de la absorción y cómo quedaría el capital luego de esta reducción. Y después, esto implica reforma estatutaria, porque el capital se modifica de los 20.000 a los 18.000, entonces, bueno, implica la reforma estatutaria y debe ser inscripta en IGJ, conforme a todo el procedimiento que establece la resolución 7 en cuanto a emisión de las actas, publicación en el boletín oficial, preparación de un dictamen contable, de un dictamen legal, de todos los anexos correspondientes del anexo 3, donde se explica de dónde procede, dónde afecta esa reducción, y bueno, los formularios con los timbrados correspondientes, y se presentaría el trámite correspondiente a este tema. Después hablamos de ahora la reducción obligatoria del capital por pérdidas, que es el 206. Conforme a lo establecido en este artículo, la reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital. En ese caso, entonces, la reducción es obligatoria. Tampoco acá se trata de una reducción, de una restitución de aportes, pero la decisión asamblearia resulta impuesta por la ley, no como antes que no la imponía la ley, y imponiéndose responsabilidad a los administradores, síndicos, en el caso de que los hubiera, y socios por los perjuicios que cause esta omisión. Y se trata de pérdidas que alcanzan a afectar, entonces, como dije, el 100% de las reservas y el 50% del capital, conforme al balance que se está viendo acá en la filmina. Y en este caso tampoco resulta necesario dar el derecho de oposición a los acreedores regulado por el artículo 83 de la ley, es decir, la publicación. Y bueno, como vemos en el ejemplo, que es como el anterior, salvo que acá los resultados no asignados en vez de 30.000 son 45.000, es decir, que son más importantes, por eso afecta a una reducción obligatoria, es decir, una reducción por pérdidas significativas. Y entonces podemos ver que el patrimonio de 3.000 es menos de la mitad del capital social.
Entonces la sociedad se encuentra en una situación de una reducción obligatoria por las pérdidas de 45.000 pesos, insumieron todas las reservas y la mitad del capital. Por eso el capital queda en 3.000. Y esto implica reforma estatutaria porque el capital se reduce a 3.000 pesos y debe ser inscrito en el registro conforme al procedimiento de la documentación que pide la inspección para presentar el trámite. Y después vendría... Ahí está, ¿no? Sí. O me pasé. Es el reintegro, ¿sí? Sí, ahora vamos por... No, a ver. Reintegro, sí. No. Pérdida total del capital social del artículo 94. ¿No? Sí. ¿No es este? 206. No, este es 206. ¿Eh? Otro es el 206, ya lo diste. No, este ya lo di, espera. Este. Para los que no Sí, llegaban a sí, leer. sí. Ahora vamos a este, que es la reducción en el caso de reintegro, porque de acuerdo a lo que establece el artículo 94. Entonces, de acuerdo a este artículo, en el inciso quinto, la ley establece que la sociedad disuelta por la pérdida total del capital social, de acuerdo a lo que le establece el artículo 94, inciso quinto, que es una causal de disolución, la pérdida total del capital social. Entonces, el artículo 96, denominado reintegro del capital social, tiende a procurar la obtención de fondos necesarios para que esto vuelva a tener el mismo monto del capital que tenía la sociedad. Y el reintegro del capital no implica una modificación del mismo, porque no hay una variación del capital, como vimos en los otros casos. Cuando el capital varía, implica reforma estatutaria. De lo contrario, es solo una recomposición dentro del patrimonio. Entonces, cuando se habla de reintegrar el capital, implica reponer el dinero al valor de las acciones suscriptas y cubrir las pérdidas. No implica la cancelación de las acciones en circulación, sino la emisión de nuevos títulos, es decir, no la emisión de nuevos títulos, sino restablecer el capital social que se ha perdido. Acá tenemos otro ejemplo en donde que si la sociedad adopta el procedimiento combinado de reintegro y aumento o reintegro y reducción. Pero no pasó. Ay, ahora sí. Claro, puede optar por el reintegro y aumento o... La próxima. Oh, no, espérate. La ¿Y próxima. la anterior? No. La del aumento. Ahí está. Ahí está. Ahora está. Bueno, tenemos reintegro y aumento y reintegro o reducción. Cuando pueden reintegrar el total del capital, implicaría en ambos casos reforma estatutaria. Y entonces vemos los distintos ejemplos de la situación patrimonial. A ver, si es la próxima. No. ¿Para dónde me fui? A este vamos. Fíjate, a ver. Ahí está la reducción. ¿No está el ejemplo este? No. Reducción. ¿Y qué viene en la otra La hoja? anterior Fíjate. hizo aumento. Perdón, que estoy viendo. Ahora reducción. Por ahí me Sí. olvidé de poner algo en las filminas. Claro, porque por ahí esto no está. ¿No es cierto? Bueno, hay algo que me olvidé de hacer la filmina, en donde había un capital, un desarrollo de un patrimonio neto, en donde había un capital de 20.000 y había una pérdida acumulada de 55.000 pesos al cierre del ejercicio. Y daba un patrimonio neto de 7.000 pesos. Entonces, ahora estamos acá. No, se fue. Espera. A ver. Perdón, la encontré. Gracias. Yo La no puedo, encontré, me no perdí, puedo. porque yo de costado acá no veo nada. Perdón. Bueno, entonces esto hablamos de lo que yo decía recién, la composición del patrimonio neto, con un capital de 20.000 y una pérdida acumulada de 55.000, lo que nos da un patrimonio neto negativo de 7.000. Entonces, acá se propone el reintegro total, o sea, 27.000 pesos,
es decir, los 20.000 más los 7.000, que cubren 20.000 del capital y 7.000 del patrimonio neto negativo. Y después del reintegro, la situación sería la siguiente. El capital social queda en 20.000 y el patrimonio neto final es en 20.000. Esto, no, entonces, por lo tanto, no implica reforma estatutaria. Después vamos a hablar del reintegro total y aumento del... No, me parece que... 11.000. Yo no puedo dar así, ¿viste? Me falta uno. Estamos ahí en los 20.000. Bueno, dejémoslo así. Vamos a ver si después en la próxima también, María. El reintegro total y aumento del capital. Es decir, que en el mismo estado de situación anterior se propone reintegrar 30.000 en vez de los 7.000, que cubren el patrimonio neto negativo de esos 7.000, es decir, reintegro más que lo necesario. Entonces, en ese caso se va a reformar el capital, porque yo voy a inyectar más capital, más dinero. Entonces, asignando este aporte en 23.000. Entonces, el capital se ve incrementado en 3.000 pesos. En este caso, lo resuelto implica reforma estatutaria, como habíamos dicho, que debe ser aprobada por la Asamblea Extraordinaria y luego inscribirse, bueno, con todo el mecanismo que hablamos. Después hablamos del reintegro parcial y reducción del capital social. El mismo estado de situación que veníamos viendo, pero aquí se propone un reintegro de 18.000 pesos, que cubre el patrimonio neto negativo de los 7.000 y se asignan 11.000 pesos a aumentar el capital, lo cual procede también una reforma estatutaria, porque varía el monto del capital que inicialmente eran los 20.000 pesos. Entonces ahora el capital quedaría en 11.000 pesos y el patrimonio neto 11.000. Se reduce el capital, pero se restablece la ecuación patrimonial. Pero implica una reforma estatutaria porque el capital disminuyó de 20.000 a 11.000. Y bueno, acá estamos. Después de esto, quería un poco desarrollar este tema. En cuanto a, en el cuadernillo hay todo un desarrollo de un caso de la reducción voluntaria del capital, y entonces ahí vemos en este estado de situación patrimonial, casi lo tengo, vemos un estado de situación patrimonial en donde se determina una reducción del capital de 1.100.000, es decir, que el capital, como ven ahí, pasa a 1.900.000, absorbiéndolo en las cuentas del activo, es decir, reduciendo las cuentas del activo en caja 21.000 y en otros créditos 1.000.000. Lo que provoca entonces una reducción del capital de 1.100.000 y se restablece la ecuación patrimonial en el balance. Bueno, es decir, que hay un caso práctico desarrollando la Asamblea, tratando estos temas y ejemplificándolo en un estado de situación patrimonial, cómo van variando las cuentas para la nueva composición del balance. También sucede en algunos casos que para hacer una reducción previamente se necesita un aumento del capital. Supongamos el caso de que un accionista se quiere retirar y en este caso se quiere, como es un accionista mayoritario, por su proporción accionaria es propietario de uno de los inmuebles que está en el patrimonio. Entonces, para poder, como el capital es menor al valor de esos bienes que están en el activo, se procede a un aumento de capital para equiparar el retiro que se va a hacer. Entonces se capitalizan todas las cuentas posibles en el patrimonio neto existente para aumentar ese capital. Entonces se hace primero el tema del aumento de capital, no se redacta el artículo hasta que se trata el siguiente punto y después se procede a reducir el capital por retiro del socio, el cual devuelve las acciones y se lleva el retiro suyo en el inmueble. Es decir, que a partir de ahí el inmueble se retira de la sociedad y pasa a titularidad del socio. Y el socio disminuye su participación accionaria por el retiro este. Es decir, que el socio minoritario pasa ahora a tener
mayor participación que el mayoritario en la ecuación del valor que retira del inmueble. Siempre hay que tener en cuenta, como dijo Noemí, en todos estos movimientos patrimoniales de bienes registrables, los valores corrientes de plaza. Porque me pasa el caso de una persona que me pide que yo solucione un problema en donde retiraron un inmueble y no se dieron cuenta que el escribano lo escrituró a mayor valor que el valor que correspondía contablemente. Y entonces, en ese caso, superó el valor y el valor corriente de plaza, y entonces fue observada esa reducción de capital porque no respeta estas condiciones. Y entonces ahora pide el informe de un perito que establezca cuál es el valor de ese inmueble. Entonces, si nosotros respetamos tanto en bienes no registrables como en registrables, esos valores, y decir que los aportes no superan los valores corrientes de plaza y se hace un detalle, por ejemplo, en máquinas usadas se le asigna un valor de mercado, pero siempre dejar constancia que no superan los valores corrientes de plaza. En todo tipo de bienes registrables o no, es muy importante poner eso porque después empiezan con los pedidos del informe de los peritos, lo cual complica un poco el trámite. Bueno, y después, como dijo Verónica, en el cuadernillo están todos los ejemplos de estas situaciones con los modelos del patrimonio, esto como mostramos del balance, y las actas correspondientes, el edicto. No creo que no están los dictámenes propiamente contables, pero sí todos los anexos que pide la inspección del anexo 3 con el desarrollo de cómo se realizaron esos aportes, qué rubros tocaron, cómo queda el capital antes y después del aumento o antes o después de la reducción. Así que bueno, esto sería en síntesis un poco el tema de lo que es reducción del capital. Así que bueno, no sé, ¿ustedes tienen algo más para agregar o pasamos a las preguntas si alguno tiene alguna inquietud? Todo esto que vimos hoy es parte de lo que hay dentro del cuadernillo, así que lo pueden completar comprándolo, no solo eso, sino leyéndolo, es un gran aporte de capital, justamente. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? Acá una tengo. ¿Alguna pregunta? No sé quién preguntó. Creo que se fue, ¿no? No sé. ¿Alguna pregunta? Nada. Sí. Sí. Ah, es esta. Sí. ¿Es esta la pregunta? Ah, blanqueo también. Toma el micrófono así te escuchamos bien. Sí, que la cuestión, si el aumento de capital proviene de una cuestión de un blanqueo del año anterior, si en todos estos procesos que ustedes estuvieron explicando tiene alguna salvedad o no. Yo justamente viene por el tema de que tengo un cliente que pretende hacer ahora un aumento del capital de la sociedad porque tenía unos pasivos, digamos, con la empresa que, los terminó blanqueando él y eso los colocó en la sociedad. Bueno. Y, también un poco eso me traía a venir a la reunión porque, tengo la situación ahí y, quería saber si tiene algún ribete especial estos casos por todo lo que pasó el año pasado. No, te explico, justamente yo estoy haciendo un trámite igual a lo que vos estás planteando. En ese caso, la deuda que hay en la sociedad, que es un crédito a favor del accionista, en mi caso está aportada antes de la terminación del plazo de la ley de blanqueo y figura como una deuda que tiene la sociedad y es un crédito de este accionista. Y hay que ver, cuando uno hace la asamblea, decir dónde está aportado, dónde figura ese aporte que hizo el socio, si es aporte en efectivo. Yo hice un detalle de todos los cheques y los momentos en que se habían aportado. Y cuando, y hay se reconoce el aporte que él hizo, es como que se blanquea ese aporte, porque se le reconoce el crédito. Y él ese crédito lo deja para incrementar el capital.
Entonces, hay que estudiar la composición accionaria. ¿Cuánto tiene cada accionista? Supongamos que sean 3 accionistas, que tienen el 33 cada uno. Y a uno de ellos, o entra otro, reconociéndole un aporte, o es alguno de ellos que tiene ese crédito. Supongamos que entra otra persona a la cual se le reconoce este crédito que tiene la sociedad y que no lo había declarado. Entonces, si por ejemplo eran 3 socios, por ejemplo cada uno tenía 10.000 pesos, era 30.000 pesos el capital. Entonces hay que poner que esta persona, por ejemplo, tiene un crédito de 100.000 pesos. Entonces, ellos se les reconoce en la sociedad 10.000 pesos en acciones para equiparar las tenencias de los socios. Y los otros 90.000 pesos pasan a prima de emisión. Y esos 90.000 pesos se determinan, los 90.000 pesos dividido las 10.000 acciones que tiene, se establece el valor de la prima de emisión. Y eso va en una cuenta de reserva de prima de emisión en el patrimonio neto. Es decir, que el ingreso de esa plata, como ya los socios ya tenían establecido su participación accionaria y viene de tiempo, esta persona que entra no puede licuar la participación de los demás. Entonces, en el caso del reconocimiento de ese crédito, hay que hacer esa distribución, primero de reconocerle la participación que tienen los socios, a igual valor. Y después lo demás pasa a prima de emisión. ¿Te quedó claro alguna otra cosa? Para que puedan ejercer ese derecho de preferencia que hablaba la otra doctora. No. Claro, no, porque para no restablecer la composición accionaria y que ellos pierdan el derecho que tenían. Es decir, que una persona que entra no puede tener una acción a mayor valor o tener mayor cantidad de acciones, porque ya la acción tiene un valor establecido y tiene una antigüedad de este socio en la sociedad. Entonces no puede entrar otra persona que tenga que tenga más cantidad de acciones por la plata que inyecta, sino que esa plata que se le reconoce tiene un valor nominal de las acciones que tienen los demás. Y el resto es como que está pagando el derecho, el sobreprecio, claro. El sobreprecio, como dice Noemí, el sobreprecio al ingresar a la sociedad. Es lo que hay que hacerlo con prima de emisión. Y eso entonces queda en una cuenta de reserva de prima de emisión. La diferencia entre la participación que asume igual a los otros socios con la diferencia del reconocimiento de esa deuda que se le hace. ¿Está? Sí, no, en este caso es más sencillo. Lo que pasa es que estaban poniendo plata en la empresa que por ahí no va a entrar una persona afuera, sino que bueno. Los socios mismos pusieron la plata. Los socios mismos están reconociendo esta cuestión, pusieron la plata, la blanquearon y bueno, ahora eso y en la sociedad va a hacer que ese capital que era originario ahora sea más grande. Y en ese caso, si los demás socios no ejercen el derecho de preferencia, pasarán estos a tener mayor participación por el reconocimiento de ese crédito que inyectaron. A los otros. Y sí. Está bien. ¿Hay conflicto? ¿Es unánime? ¿Están todos de acuerdo? No, están de acuerdo. O sea, no hay un tercero, sino pero en ese caso sí se desvirtúa la participación accionaria. Porque son entre ellos mismos, no entra un tercero de afuera a tener un valor en la acción mayor que el que ya estaba, porque están comprando y tienen que pagar el derecho que tiene el valor de esas acciones. Entonces tiene un sobreprecio. Acá no, porque son ellos mismos. Si los demás renuncian a ejercer el derecho de preferencia y de acrecer, pues licuarán su participación societaria. Está bien. Y si están todos de acuerdo en la asamblea y ellos expresamente deciden, hay que ponerlo en la asamblea, que deciden no ejercer este derecho, bueno, se licuará la participación, ¿no? Es así, Mimi. Claro. Sí, a ver. No te escuchamos, dale el micrófono. Ya llega. Gracias. El comentario que quiero hacer, en base a lo que estaban hablando y la explicación correcta hecha por ustedes, hay un tema muy importante que tiene que quedar expresado esto en las notas al balance. Claro, lógico. Sí, lógico. Para evitar cualquier tipo de suposición. Seguro, sí.
Eso es lo que quería aclarar. Más en estos Perfecto, casos de blanqueo. muy bien Sí, la sí, es muy acotación. importante lo que... En las notas, Sí. al pie del balance, Lógicamente. en las notas, los importes y todo el movimiento Sí, lógico. Sí, sí. económico. Sí. Lógico, bien. Acá hay una pregunta, creo que se fue el contador. Reducción del capital social producto de blanqueo de bienes de uso por parte de algún accionista, punto. ¿Hay un tratamiento especial o se producen los lineamientos normales de reducción? Reducción Por aporte de bienes de uso. No es raro. Reducción de capital producto del blanqueo de bienes de uso. No sé, no. Qué lástima No que se reduce el fue. capital, claro. ¿Quién fue el que dio? Ah, Y lo Ah, sacó es del al revés. patrimonio. Ahora Ahora al sí. revés, ahora sí. Estaba en la sociedad, pero era de un socio. claro, era de un socio. Entonces hay que hacer una reducción Una del reducción común, voluntaria. Está bien. Sí, de No eso- sé quién hizo la de esto pregunta. es importante el tema de cómo se va a quitar del patrimonio, del activo de la sociedad, un bien de una manera, digámosle, un poco rara, ¿no? Del blanqueo, ¿sí? Es importante que el directorio, ¿sí?, realice una reunión de directorio en el cual trate este tema y convoque a una asamblea para que en la asamblea los socios autoricen esta reducción, sí, no solamente la reducción, sino que el retiro de este bien por blanqueo, La en forma, la cual la forma de reducción. indiquen que es una operación no es extraña al objeto, ¿sí? Y como consecuencia de... Claro, hay un blanqueo. modelo de acta muy interesante en cuanto al blanqueo en REPAR, en práctica y doctrina y práctica societaria, que se puede acceder en la biblioteca del Consejo, ¿sí?, que en forma gratuita y le sacan una copia, pero justamente hay un acta que trata tanto la incorporación de un bien por blanqueo como el retiro de un bien de la sociedad por blanqueo, ¿sí?, cómo lo debe tratar el directorio y convocar a la asamblea para que lo traten y aprueben, más que nada para respaldar la responsabilidad de los directores de la incorporación o el retiro de bienes por blanqueo, ¿sí? Porque si no quedarían implicados los directores por esa rara incorporación o retiro de ese bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son dos cosas distintas. El aporte irrevocable, la esencia es que el que aporta tiene vocación de ser socio. El que presta es un prestamista. Pasa pasivo. Claro que sí. Es lo que explicó Verónica. Sí, puede, sí. Sí, sí. Es decir, eso es esencial. En un principio el aporte irrevocable fue un invento argentino. No está en ninguna otra parte del mundo este concepto era aplicado, principalmente de los contadores para inflar el patrimonio neto, para obtener créditos, etcétera. Entonces, lo sacaban, lo ponían, lo sacaban y lo ponían. Hasta que en la resolución 25 del 2004, la IGJ le puso un coto. Blanqueó la situación, hubo muchos conflictos con los contadores porque no quedaron muy bien parados. Y a partir de ahí, más las normas contables, la RT 17, como bien dijo Verónica, es como que transparentó un poquito toda la situación y realmente el concepto de aporte irrevocable es distinto al de préstamo, completamente distinto.
reitero que el que aporta como aporte es porque la sociedad necesita del efectivo ya, sin evitando instantáneamente hacer el trámite de inscripción del aumento. Entonces, tiene ya la plata con promesa de que, bueno, espérame que prontamente te voy a dar las acciones, ¿sí? Capitalizándolo. Pero la verdad, el concepto es que tiene vocación de ser socio, no de ser un prestamista. En todo caso, iría en el pasivo, no en el patrimonio neto. ¿Quedó claro esto? Y bueno, nada. Acota algo más. Sí, sí. Otra cuestión a tener en cuenta es que si se realiza un aporte irrevocable y se va a utilizar para absorber pérdidas, ¿sí? Se tiene que aclarar que el que está aportándolo, es accionista o tercero no socio, ¿sí? Tiene que, o sea, manifestar que lo está aportando para absorber pérdidas, ¿sí? Eso tiene que estar expresado, porque tal vez lo aporta con el ánimo de una mayor inversión y después es para cubrir una pérdida de la sociedad. Claro. Eso sería en cierta forma un poco fraude, ¿no? Sí, puede cambiarse el destino siempre y cuando en la asamblea el aportante que esperaba recibir acciones, a lo mejor ante semejantes pérdidas dijo, bueno, estando presente, acepto que mi aporte lo absorban las pérdidas. Sí, con la presencia del propio aportante se subsanaría lo que Verónica propone. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a disposición en el stand el cuaderno, por favor, llévense uno en el bolsillo. Gracias. Se los convoco a las reuniones de comisión los segundo y cuarto lunes de cada mes de 18:30 a 20 horas. Sala 3 habitualmente. Gracias a todos. El 11 de octubre. El 11 de octubre. Espere, contador, no se vaya. Ahí nomás. Hay un poquito más. El 11 de octubre, la comisión nuestra, en conjunto con la de registros, va a hacer un taller sobre los registros en las sociedades en general y en las SAS, los digitales de las SAS. ¿Sí? Que está tan controvertido el tema de la SAS. Más, le voy a agregar algo ahora que me acordé. Aportes irrevocables no está dicho en ninguna ley, salvo en la de la SAS. Es la primera vez que se habla de aportes irrevocables en una ley, y es la ley de la SAS. Eso como la frutilla del postre. Gracias a todos. Bueno, chicas, muchas gracias. Che, esto se lo devolvemos, ¿no? Sí, porque sí, queda no feo. lo van a regalar ni de No. casualidad. Sí, van a regalar dos que lo vamos a hacer. Bueno. Sí. Espero que Vinimos y ya está. Gracias por la colaboración, chicas. Gracias a ustedes, salió lindo. Salió lindo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Está todo en el Sí, cuaderno. está en el cuadernillo. Sí, acá tenés todo. Miguel, ¿por qué la no venís? certificación. Ayer. Exacto, el anexo 6. ¿Por qué? No está. ¿Por qué vamos a tener mucho trabajo? Yo viajo al exterior para hacer negocios allá y los de Todavía aquí está tienen que discutido y demás. Pero Muy lo bien. que dice Los chinos tienen legalización convenios con es hacer la empresa acá para comprar la lana a ellos Sí, claro. Sí. y llevarse acá. No quieren la intermediación de Argentina. Los centroamericanos estuve en Estados Unidos, Claro. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Entonces, En realidad ya está armado, ya se sabe. Entonces ya hablaron con la administración, entonces ya el director ya convoca diciendo hay un aumento de X pesos más. La convocatoria tiene que ser tan clara que tiene que decir de cuánto es el aumento. Entonces ya está hablado y ya se sabe quién lo va a aportar. No es que de repente llegó el tercero a la asamblea y dijo yo voy a... No, ya se sabe. En realidad es algo... Sí, va a estar presente. Sí, va a estar presente para justamente conformar que está...
¿Cuánto están las asambleas anónimas? Exactamente, sí. ¿Cuánto Sí. me hacen, por ejemplo, una que es? No, puede ser instrumento público o Pero esos privado. son temas que son O sea, las dos cosas pueden una ser. cosita chiquita. Al lado de Pero todo. Exacto. que ellos quieren decir, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay que definir acá el lugar Si es una escena que el aumento de Y capital no así, supera el ¿cómo no? título, entonces ahí es sin reforma el aumento. Entonces ahí sí lo podemos hacer nosotros, del 100%. Ahora, si es una SA que, como saben, que supera el quíntuple del capital, entonces ahí le requerimos que lo haga por instrumento público o privado. El dictamen lo tiene que hacer abogado. Nosotros no podemos hacer. ¿qué sería tendrán? O sea, que ISRL siempre modifica el contrato y siempre nunca lo piensa al menos modificar la forma. estamos